Buenas tardes a todos los participantes en este webinar, coordinado y dirigido por el doctor Aldo Torre, al que agradezco muy sinceramente su amable invitación para participar y compartir con ustedes esta sesión que espero que sea muy interactiva y que suscite el debate y la discusión. Igualmente quisiera agradecer también todo el apoyo y soporte técnico del laboratorio Milan, que ha permitido pues, realizar esta sesión que estamos compartiendo. Que va a ser una sesión algo especial, puesto que el abordaje de la epidemiología, factores de riesgos, diagnóstico y tratamiento lo vamos a hacer a dos voces. Haré una primera parte y posteriormente será el profesor Raúl Andrade quien continuará con la exposición del abordaje y tratamiento. Pues sin más, podemos hablar de cómo la toxicidad hepática por fármacos continúa siendo un problema de salud y de impacto clínico creciente. No tenemos más que ver cómo la utilización de hierbas y productos dietéticos, así como los nuevos inmunomoduladores para el tratamiento oncológico, los inmunocheckpoints, nos han abierto un campo nuevo en el que profundizar para conocer cuáles son los aspectos que conllevan a la producción de daño hepático tóxico, que tradicionalmente se ha dividido en dos grandes grupos: un daño directo intrínseco, que todos recordarán, como es la toxicidad hepática por paracetamol o acetaminofeno, que es relacionada con las dosis, son a dosis elevadas, generalmente con intento de suicidio. Es un daño muy predecible y que además hay modelos experimentales que hacen que el daño pueda ser reproducible en el animal de experimentación y por tanto ser muy conocido. Pero sin embargo, en clínica las incidencias de toxicidad hepática que generalmente conocemos son de carácter idiosincrásico, es decir, como su nombre indica, que la participación del huésped es mucho más destacada, y esto hace, como aparece aquí en la figura, que podamos decir qué es lo que hace, o que podamos intentar investigar y dar respuesta a qué hace a ese sujeto único susceptible a la aparición de un daño tóxico frente a toda una población que tolera el fármaco cuando se le administra de una forma totalmente normal. Este tipo de reacciones idiosincrásicas tienen una cierta dosis de dependencia, son impredecibles, puesto que van a depender mucho de esas características únicas de ese paciente que desarrolla la toxicidad hepática, y su investigación viene un tanto entorpecida por el hecho de que no existen modelos animales experimentales en los que podamos reproducir la aparición del daño. Más recientemente se ha venido a considerar una tercera forma de presentación de la toxicidad hepática que denominaríamos indirecta, porque no está tanto en relación con el tipo de fármaco, con las características del fármaco, sino con lo que hace el fármaco, con la forma que tiene de actuar el fármaco. En este sentido, produciría la toxicidad hepática de una forma indirecta, pues lo hace bien despertando una enfermedad hepática subyacente o bien alterando la respuesta inmune del sujeto. Y ahí tenemos, pues, con los inmunocheckpoints, cómo aparecen esas hepatitis inmunomediadas o reactivación de esa respuesta enfermedad hepática persistente en forma de NASH o una reactivación viral. Por lo tanto, es importante, desde el punto de vista epidemiológico, podríamos preguntarnos cuál es la incidencia de la toxicidad hepática. Y hoy por hoy las cifras se nos siguen haciendo difícil el poder decir con certeza cuál es la verdadera incidencia de la toxicidad hepática y de los escasos estudios poblacionales que se han llevado a cabo en
poblaciones muy bien circunscritas, como un estudio en Francia o en Islandia, o bien en Corea, o incluso el estudio de la WER en Estados Unidos, ven que las incidencias oscilan entre 14, 12, 19 casos por 100.000 habitantes, y el estudio de la WER, que fue un estudio poblacional, pero muy más pequeño de tamaño poblacional, da una incidencia muy inferior, 2,7. Las diferencias también en las definiciones y los criterios utilizados pues hacen que no sean totalmente superponibles estos resultados. Pero aprovechando esta diapositiva, sí me gustaría comentarles cómo la toxicidad hepática, las causas que condicionan la toxicidad hepática en países asiáticos como Corea o China, vean que fundamentalmente son las hierbas y complementos dietéticos, mientras que en Europa son los antibióticos, los antiinfecciosos, fundamentalmente la principal causa de toxicidad hepática, como les muestra aquí en estas diapositivas, en el que podéis observar cómo los antiinfecciosos son la primera causa en los diferentes registros prospectivos, español, Estados Unidos, Latinoamérica y también en la cohorte de Islandia, y seguido pues sistema nervioso central, cardiovascular, músculo esquelético, los antiinflamatorios no esteroideos, pero ya también se ve como en algunas zonas las hierbas también están tomando un papel cada vez más preponderante. Con respecto ¿cuál podría ser el mecanismo por el que se produce el daño hepático tóxico? Pues miren, y en esta diapositiva creo que se refleja de una forma muy elegante cómo las características y las propiedades del fármaco jugarían un papel importante, pero no de forma aislada, sino interaccionando con las características del huésped, de tal forma que condicionarían la susceptibilidad del individuo al desarrollo de la toxicidad hepática y también su presentación clínica. Así, las características físico-químicas de este fármaco específico que produce el daño despertaría o actuaría en las fases iniciales de la respuesta tóxica, así pues en la generación de esos metabolitos reactivos o del daño mitocondrial o la interacción o la inhibición de los transportadores hepáticos, y llevaría a un daño, una muerte celular. Una vez iniciado este daño, serían las respuestas del huésped condicionadas desde un punto de vista de la respuesta inmune o inflamatoria o los mecanismos que tienen de lesión o reparación tisular los que modularían este daño inicial y bueno, pues posteriormente esos factores genéticos que veremos, la edad o el sexo, otros factores ambientales, pudieran finalmente determinar cuál va a ser el fenotipo y la forma de evolución de este daño tóxico.